retomamos la comunicación. María, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, espero que se escuche mejor. Bien, ahí se escucha mucho mejor. Repito, la pregunta era de acuerdo a si se deseaba feliz día o cómo se toma este saludo. En realidad yo te decía que, bueno, felices no podemos estar, porque, bueno, este día se conmemora porque sabemos que se murieron o fueron asesinadas 123 mujeres en 1911 en Nueva York justamente por luchar por sus derechos. Y desde ahí, digamos, muchísimas mujeres han sido víctimas del patriarcado de diferentes maneras, desde la muerte hasta diferentes formas de sumisión y de padecimiento, ¿no? Sin embargo, yo creo que es un día también para reivindicar los logros, porque desde ese momento, sobre todo de principios del 1900, del siglo pasado, o del antepasado en realidad, bueno, las mujeres han tenido diferentes logros que también hay que reivindicar, ¿no? Con diferentes agendas, dependiendo del momento histórico, pero que ha habido, digamos, a nivel internacional, a nivel latinoamericano y también particularmente en el país, muchos logros que tenemos que reivindicar, ¿no? Bien. Preocupa mucho la situación acerca de los femicidios en Argentina, ¿no? Bueno, eso es creo que es, si vamos al momento actual, digamos, es un punto, digamos, de los más importantes de la agenda del feminismo. Sabemos bueno, que en lo que va del año ya hubo 47 femicidios en los 2 primeros meses, que además hubo 64 intentos de femicidio, o sea, es muchísimo, que se podrían haber concretado y no se concretaron, y que además, y lo que tampoco se visibiliza a veces, es que hubo 69 muertes de mujeres trans en situaciones violentas, ¿no? Y que de todas estas muertes, solo el 4% de las mujeres tenían el botón antipánico, ¿no? Entonces a veces realmente vemos como Argentina es un país que es un ejemplo a nivel latinoamericano, internacional, en políticas sociales y en, digamos, material legislativo de reivindicación de los derechos de las mujeres, pero en la práctica, bueno, esto no se cumple tal cual lo dicen los papeles, ¿no? ¿Qué tal, María Inés? Buen día. Buen día. Carlos Reyes es mi nombre. Nos conocemos de hace algunos años, allá de juntarnos en Colón 533, me parece. Sí, tiempos de militancia muy feliz. Sí, la verdad es que sí, y sostengo que Bahía Blanca se ha perdido un cuadro muy interesante. Por ejemplo, el Consejo Deliberante, por mencionar uno de los órganos. Por eso quería preguntarte qué es de tu vida actualmente. Recién decía Joaquín que sos una militante feminista, que creo que nunca vas a dejar de serlo, porque sos militante, primero que nada. Por eso quería preguntarte hoy qué es de tu vida, qué estás haciendo. A ver, creo que podés ser también un gran ejemplo para un montón de mujeres y muchas personas que por ahí no están en el tema, que por ahí les interesan y que por ahí no saben cómo arrancar, y sin embargo vos siempre estás ahí. ¿Cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué estás haciendo hoy en día? Mira, bueno, muchas gracias por tus palabras. Yo tengo, digamos, mi profesión de grado es licenciada en Trabajo Social, tengo un posgrado en Salud Social y Comunitaria en Claxo, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y siempre trabajé en el campo de la salud, desde que comencé en los 90, y comencé justamente en una organización feminista de Buenos Aires, en donde viví muchos años, en la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer. Me formé con Mabel Bianco, que es una feminista consagrada a nivel internacional y muy generosa, justamente para ser mentora de las que en ese momento éramos jóvenes. Luego me mudé a Bahía Blanca y desde ahí seguí en contacto con la Fundación y trabajo desde el 2003
me desempeño profesionalmente en unidades sanitarias del municipio, y además desde el 2016 trabajo como consejera directiva de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, que es una red, es la primera red feminista de Latinoamérica, que trabaja casi con 1000 afiliadas en toda América Latina y reconocida internacionalmente, sobre todo en la agenda de derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres. Bien. No, insisto en que podés ser un gran ejemplo para un montón de mujeres, y es realmente muy interesante escucharte. Hoy estábamos viendo en Fiscalía, publicaron un informe, Jessica Ripodas, también muy interesante, donde cuentan que una mujer es asesinada en el marco de violencia de género, o mediando violencia de género, mejor dicho, cada 4 días. ¿Cómo ves la situación aquí en Bahía Blanca? Mira, Bahía no por ahí no escapa a lo que sucede en el resto del país. Además, con la violencia de género pasa algo que pasa también a nivel mundial, viste, que como que no reconoce o no tiene grandes diferencias según atravesamientos sociales, políticos, etarios, viste, como que realmente todas estamos en riesgo, seamos pobres, ricas. Sí, son prevíctimas. La verdad que siempre estamos en riesgo, y bueno, entonces es muy preocupante. Obviamente que, por ejemplo, las jóvenes tienen mayor riesgo de violencia en la calle o de ser captada por redes de trata. O sea, obviamente que hay una vulnerabilidad que tiene que ver con la edad, pero realmente es una problemática que, fíjate que lo que pasó en la pandemia, sobre todo los primeros meses de la pandemia, bajaron todos los delitos, pero sin embargo, sí. La verdad que los femicidios no solamente no bajaron, sino que aumentaron. Entonces es un tema que es muy difícil de abordar, que se está abordando muy, de manera no integral, y que por eso, tenemos las cifras que seguimos teniendo, ¿no? Yo decía antes que si bien Argentina tiene, está muy bien catalogada a nivel internacional por la cantidad y calidad de políticas públicas y de legislación respecto de la violencia de género, realmente en los números no andamos bien, ¿no? Y esto es lo que estamos reclamando las feministas, no solamente este 8 de marzo, sino que la violencia de género hasta tiene un día de lucha, que es el 25 de noviembre. De todas maneras, yo creo que hay otros temas de agenda también para levantar hoy, que particularmente yo creo que es el tema del embarazo en la adolescencia, ¿no? Que también Argentina, tiene cifras muy muy preocupantes. Pensá que que el año pasado de cada 10 partos por hora eran de adolescentes, ¿no? De mujeres menores de 19 años y y algunas niñas también, ¿no? Y que si bien han bajado los embarazos entre mujeres de 15 a 19, hay una franja que se mantiene estable, que es la de entre 10 y 14 años, que son los embarazos que están ligados justamente, y volvemos al mismo tema, a la violencia de género, porque son embarazos que están ligados a situaciones de violación y de abuso sexual infantil, ¿no? Así que creo que ese tema también es muy importante para visibilizar este día. Buen día, María Inés. Mauro Senesi, mi nombre. Un gusto poder conversar con vos después de tanto tiempo. Coincido con las palabras de Charlie, que decía de que Bahía Blanca, la política de Bahía Blanca se perdió, o por ahí estás a tiempo de alguien que muy vinculado a lo que son las políticas sociales, no solamente lo que es el feminismo, sino también todo lo que es políticas sociales. Y te quería preguntar, ¿quién fue Julieta Lanteri? Y que nos rememores un poco del feminismo y la historia del feminismo en lo que es Argentina, desde aquella fecha que nos dijiste de 1900, ¿qué logros se han podido conquistar dentro de todo, de remarcar la situación de violencia de género, que es una tragedia lo que vive Argentina cada 24 horas con una mujer fallecida?
o asesinada, mejor dicho. Pero remomirando la historia, ¿qué avances ha tenido la política nacional con el avance de las mujeres? Bueno, gracias. También es un gusto charlar con vos otra vez. Mira, Julieta fue, para mí es, para mí es mi feminista favorita. Está en el ranking de las favoritas porque fue una visionaria que a principios ella llegó, era italiana, llegó a Argentina, a Buenos Aires específicamente, a principios del 1900 con su familia. Quiso estudiar medicina en esa época donde las mujeres tenían totalmente vedada la entrada a la Facultad de Medicina y logró entrar y se recibió con notas brillantes, aún así con muchas restricciones para poder ejercer la profesión por el solo hecho de ser mujer, y se metió en política, no en un partido en particular, pero muy vinculada al socialismo. Ella era muy amiga de Alfredo Palacios y luego de Alicia Moró, y junto con ellos levantó temas de los cuales en ese momento ni se hablaba, por ejemplo el tema de tratas de personas, y obviamente el tema del sufragio femenino, que fue su desvelo, mientras, digamos, fue la primera feminista en Argentina que levantó esta temática e hizo y le buscó la vuelta, digamos, para ver de qué manera las mujeres podían votar, porque la ley que además, llamativamente, la ley que no permitía a las mujeres votar en Argentina, porque solo podían votar quienes se podían enrolar para hacer el servicio militar. Obviamente ella trató de enrolarse y no se lo permitieron por ser mujer. La misma ley no prohibía que las mujeres tuvieran cargos políticos. Entonces se presentó a unas elecciones que como diputada. Dicen que Buenos Aires una mañana amaneció con su cara en muchas de sus paredes, y pensá que la tenían que votar solo varones, y tuvo varios miles de votos. Obviamente no llegó a la Cámara de Diputados, pero fue todo un gesto político que ella tuvo, diciendo, bueno, acá estamos las mujeres, y las mujeres no solamente que queremos, sino que podemos cumplir un cargo político. Bueno, y yo creo que desde ese momento, digamos, el feminismo no ha parado con diferentes agendas. En el momento de Julieta creo que el sufragio fue un desvelo. Se logró por primera vez en Inglaterra en 1928 y luego se diseminó por toda Europa y llegó acá a América Latina. A mí realmente me da pena que no se reivindique a Julieta Lanteri cuando se habla del voto femenino en Argentina, porque fue la primera y la más importante referente en ese tema aquí en el país. Luego, creo que los derechos laborales también en esa época eran parte de la agenda del feminismo, cuando las mujeres luchaban por igual salario que los hombres, por igual cantidad de horas trabajadas, ¿no? Y así realmente pasó con las mujeres en Nueva York, que fueron asesinadas por luchar por esta agenda, ¿no? En Argentina también hubo, un poquito después, realmente grandes referentes en el sindicalismo, sobre todo en el socialismo y en el anarquismo, de mujeres que luchaban por estas cosas. Creo que avanzando ya en la historia, que la estoy haciendo un recorrido muy rápido porque sé que el tiempo en la radio es importante. Yo creo que que hubo también otro momento muy importante en los 60, cuando se logró, cuando gracias al movimiento feminista se logró tal vez separar las relaciones sexuales de la maternidad, ¿no? Con la píldora anticonceptiva, que es como el ícono de los 60. Hablamos de la liberación sexual, pero creo que la liberación sexual pudo venir porque justamente no estuvo o se pudo ejercer de la mano de la anticoncepción, ¿no? Y eso le dio
a las mujeres de la época muchísima libertad y autonomía en su cuerpo, ¿no? En los 70, bueno, en Argentina y en toda América Latina, lamentablemente hubo un paréntesis muy negro con las dictaduras. El 30% de las desaparecidas de los 30.000 son mujeres, o sea que ahí hubo muchas mujeres, y sabemos a qué fueron sometidas las mujeres que estuvieron detenidas en momentos de la dictadura, por el solo hecho de ser mujeres, ¿no? Las violaciones y las torturas sobre su cuerpo por el solo hecho de ser mujeres, ¿no? En los 80, con el advenimiento de la democracia, creo que realmente el símbolo de los 80 en Argentina, creo que lo podemos marcar con la ley del divorcio vincular y la ley de patria potestad compartida, que le devolvió a las mujeres la posibilidad de disponer de derechos sobre sus hijos, cuando hasta ese momento todo el derecho era de los varones, ¿no? Con todo lo que eso significaba. El varón podía decidir qué hacer con los hijos a su antojo, digamos. En los 90 creo que si bien son años complicados en Argentina para tomar algo positivo, creo que con la reforma constitucional y la ley de cupo para las mujeres se marcó una posibilidad de poder ingresar formalmente en la política. Ley de cupo que actualmente está siendo discutida, porque estamos viendo que es como un techo de cristal, porque son tantas las mujeres que están capacitadas para ingresar a la política que ese 30% y el 50% después está siendo un techo de cristal. Pero bueno, en ese momento era muy importante porque era la única manera de, a través de la discriminación positiva, poder estar en cargos selectivos, ¿no? Y bueno, y en el 2000 creo que hay muchos temas que se han visibilizado, pero sobre todo la violencia basada en género y últimamente el aborto o la interrupción legal del embarazo. Creo que son temas que marcan un antes y un después en el feminismo, y sobre todo creo a partir del 2000 el ingreso de grandes cantidades de jóvenes, de mujeres jóvenes en las filas del feminismo, cosa que le dio, digamos, una calidad y una legitimidad totalmente diferente y poderosa, ¿no? Que no la para nadie. Bien, María, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, por hacernos este panorama de lo que es la agenda política y social del feminismo, pero bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Te agradecemos nuevamente por la comunicación y por tu tiempo.